Buenos días, somos el grupo número 9 integrado por el ingeniero Juan Villarruel y mi persona, Ana Ibarra. El día de hoy le hablaremos sobre el diseño del cuadrado latino. La estructura o contenido de esta presentación es la siguiente. Hablaremos sobre la historia, definición y generalidades de los cuadrados latinos, descripción, planteamiento del modelo, lo que nos va a llevar al análisis de variabilidad, la distribución de este y el ejercicio asociado al área petrolera. Historia de los cuadrados latinos. Los cuadrados latinos han sido utilizados desde hace muchos años atrás. Las comunidades árabes e indias los utilizaban como amuletos o talismanes. El filósofo Ramón Llull los introduce en su texto ARS demostrativo en el año 1283, donde simboliza la tierra, el agua, el aire, el fuego, en su intento de explicar la tierra con cuadrados, los llamados cuadrados mágicos. Euler fue el que los definió formalmente en su manuscrito Investigaciones de una nueva especie de cuadrados mágicos. ¿Qué quería tratar de explicar Euler? Bueno, hay un ejemplo con 36 oficiales en un cuadrado de tamaño 6 por 6, donde cada regimiento tenga uno de cada uno de los 6 distintos grados, de forma que no coincidan dos oficiales del mismo rango o del mismo regimiento en ninguna fila y en ninguna columna. Ponemos el ejemplo con un cuadrado 6 por 6 con colores, donde en las columnas no se repite ningún color y en las filas tampoco. Así logró Euler que no coincidieran dos oficiales del mismo rango o del mismo regimiento en ninguna fila o en ninguna columna. Los sudocos, los tan conocidos sudocos, también son cuadrados latinos, pero se le impone una restricción adicional, que es que cada subgrupo debe contener dígitos del 1 al 9. Por lo tanto, un cuadrado latino es una matriz n por n, donde la letra latina que forma parte de la cuadrilla no se repite en una fila o en una columna. El diseño de cuadrado latino es un diseño trifactorial sin interacción, que es adecuado implementar cuando se pueden encontrar fuentes extrañas de perturbación al experimento en dos sentidos, con relativamente pocas repeticiones, lo que significa un menor gasto al momento de hacer experimentos, ya que en un diseño de bloques completos, por ejemplo, si n o k fuesen 4, se necesitarían 64 observaciones, mientras que en un cuadrado latino solo se necesitan 16 observaciones. De ahí que menor sea el gasto al momento de hacer experimentos. Un ejemplo de cuadrado latino en nutrición animal sería comparar diferentes alimentos, llámese en estos A, B y C. Estos entonces serían los tratamientos, donde un bloque son diferentes grupos de animales, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y el otro bloque es el tiempo en que cada grupo de animales se le aplica diferentes alimentos, que sería T1, T2 y T3. Y como ya lo comentamos en su definición, las letras latinas A, B y C, que son los diferentes tipos de alimentos, no repiten en las columnas o en las filas. Número de cuadrados latinos. En el año 2005 publicaron una tabla con el número de cuadrados latinos reducidos, que son aquellos en que su primera fila y su primera columna, las cifras del 1 al n tomadas como símbolos, aparecen en orden natural, es decir, 1, 2, 3, hasta infinito. ¿Qué quiere decir esto? También conocidos como cuadros estándar, que van en orden, por ejemplo, A, B, C, D, como se muestra en la figura, tanto en la primera fila como en la primera columna. Tenemos el ejemplo de 4 cuadrados latinos, 4 por 4, donde todos tienen la primera fila y la primera columna con un orden estándar, son cuadrados latinos reducidos.
No se conoce una fórmula para el cálculo fácil del número de cuadrados latinos K por K. Aquí se disponen todos los valores exactos conocidos en la tabla siguiente. Es posible notar que los números crecen exageradamente rápido cuando el orden del cuadrado latino aumenta. En el ejemplo que mostramos, un cuadrado latino 4 por 4, su tamaño, sus combinaciones estándar o cuadrados latinos reducidos de tamaño K son 4. Pero todas las combinaciones posibles, o sea, todos los cuadros latinos de tamaño K, serían 576. Diseño de ferramentas estadísticas. Supongamos que queremos estudiar la efectividad de 5 fertilizantes distintos sobre un cultivo de trigo. Para ello aplicamos el fertilizante. Esperamos a que el trigo crezca. Se cosecha el cereal y se mide la producción por unidad de área. Para que los resultados de la aplicación de los distintos fertilizantes sean comparables entre ellos, es preciso que dichos fertilizantes se apliquen simultáneamente en una misma parcela de tierra. Esto se puede simplificar o se puede realizar mediante un cuadrado latino. Sin embargo, incluso imponiendo esta condición pueden aparecer errores en el experimento por posibles diferencias en la composición del suelo. El cuadrado latino minimizaría estos posibles errores. Los cuadrados latinos pueden ayudar a minimizar los errores, como ya lo comenté, dividiendo la parcela en un bloque 5 por 5 y se aplican los fertilizantes siguiendo la estructura de un cuadrado latino de orden 5, de manera tal que los factores que puedan afectar el rendimiento de estos fertilizantes se verían aplicados en todos los casos, o en todas las filas o en todas las columnas. Este famoso experimento lo aplicó Fisher. Descripción del modelo. El procedimiento para construir un diseño de cuadro latino es el siguiente. Se elige aleatoriamente un cuadrado latino de los disponibles. Se asigna aleatoriamente el orden de las filas y columnas. Se asignan aleatoriamente los 3 factores a las filas, columnas y letras respectivamente. Visualicémoslo con un ejemplo. La selección de uno de los cuadrados se hace al azar. Supongamos que el cuadrado latino elegido es el siguiente. Se asignan también al azar el orden de filas y columnas. Supongamos que el orden seleccionado para la fila sea 2, 3, 1 y 4 en ese orden. Entonces, el cuadrado latino que habíamos escogido al azar inicialmente se convierte en el siguiente cuadrado latino. A continuación se vuelven a generar otros 4 números aleatorios que identifican el orden de las columnas de este último cuadrado. Supongamos que los números obtenidos son 4, 3, 1 y 2, obteniéndose como resultado el siguiente cuadro latino. Por último, se asignan al azar las filas, las columnas y las letras latinas a los 3 factores, considerando que el factor más importante o el factor que se quiere evaluar sería el tratamiento. En resumen, podemos decir que un cuadrado latino, que es una matriz n por n, donde tenemos un bloque columna, un bloque fila y un tratamiento, se controlan 3 fuentes de variabilidad, un factor principal y 2 factores de bloque, como ya lo mencioné. Cada uno de los factores tiene el mismo número de niveles, tenemos el mismo número de filas, el mismo número de columnas. Cada nivel del factor principal aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna, no se repite, como ya lo habíamos ejemplificado, y no hay interacción entre los factores. Buenas, queridos todos, compañeros maestrantes, William Villarroel. Continuando con la presentación del modelo del diseño en cuadrado latino, les voy a hablar sobre el planteamiento del modelo. El modelo estadístico que sigue el diseño es el siguiente. Para cada unidad experimental, denotada con Y sub i j para un h en específico, va a ser igual a μ, que es la medida global, más θ sub i, que es el efecto producido por el factor fila, más beta sub j, que es el efecto producido por el factor columna, más gamma sub h, que es el efecto producido por la letra latina, más u sub ij en h,
que es el efecto producido por variaciones u errores observados en la unidad experimental durante el desarrollo del experimento. ¿Esto qué quiere decir? El valor de cualquier unidad experimental estará influenciado principalmente por la variable del factor de cada uno de los factores que intervienen en el experimento, en este caso de la fila, de la columna o la letra latina. Planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis en este diseño dependerá de cada uno de los factores, en el caso de la letra latina, de la columna o de la fila. Es decir, tendremos una hipótesis nula y alternativa para cada uno de los factores. En relación a la letra latina, la hipótesis nula estará definida por las medias de cada uno de los valores para cada letra latina serán iguales, mientras que la hipótesis alternativa indica que no todas son iguales. Para el factor columna, las medias de cada uno de los valores obtenidos por columna son iguales y la hipótesis alternativa que no lo son. En fila indica que la hipótesis nula, que las medias de cada uno de los valores obtenidos por fila son iguales y la hipótesis alternativa indica que no todos son iguales. De haber desarrollado el planteamiento de hipótesis, pasamos a lo que es el análisis de variabilidad, análisis de varianza, que es el que nos va a permitir determinar si hay significancia o no entre uno u otro de los factores que intervienen en el experimento. Inicialmente comenzamos con el cálculo de las medias. La media global, que va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos en cada unidad experimental entre el número de unidades experimentales. La media por fila va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por fila entre el número de filas. La media por columna, que va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por columna entre el número de columnas. Y la media por letra latina, que va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por letra latina entre el número de letras latinas. Cabe destacar y señalar que este valor K va a ser el mismo tanto para la fila, para la columna o para la letra latina, para que se cumpla el diseño en cuadrado latino. Tabla de análisis de varianza. Continuando con el análisis de variabilidad, presentamos lo que es la tabla de análisis de varianza, o por sus siglas en inglés. Esta tabla nos presenta un resumen mucho más explícito, donde se muestran cada uno de los factores que intervienen en el experimento y las diferentes operaciones matemáticas que se realizan para obtener el valor de f experimental. El valor de f experimental es el que nos va a permitir determinar la significancia o no de un factor, ya que este valor se va a comparar con el valor obtenido en las tablas de distribución f. Empezando a desarrollar las operaciones matemáticas que se presentan en la tabla de análisis de varianza, empezamos con la suma de cuadrados en un diseño. Para ejemplificar mucho mejor estos aspectos, veremos un pequeño ejemplo. En el cuadro se muestra un diseño en cuadrado latino 4×4, donde el número de filas estará determinado por la letra I, el número de columnas por la letra J y las letras latinas por la letra H, cada uno con un radical del 1 al 4, indicando que son 4 variables por factor. Y las unidades experimentales serán desde x1 hasta x16, indicando que son 16 unidades experimentales. El primer valor que se obtiene o que se calcula para el análisis de varianza es el factor de corrección de la media. Este factor de corrección FC es un factor de corrección que se utiliza para hacer un ajuste en el cálculo de la suma de cuadrados de cada uno de los factores. Este factor FC va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por cada unidad experimental. Dicho resultado se eleva al cuadrado y se divide entre la cantidad de unidades experimentales. Quiere decir esto, que si vemos ejemplo, este valor va a ser obtenido sumando x1, x2 más x3 hasta x16. Dicho resultado lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 16, que es la cantidad de unidades experimentales, o 4 al cuadrado. Suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de los valores, o la sumatoria de los cuadrados de los valores de unidades experimentales, menos el factor de corrección. ¿Cómo obtenemos dicho valor? Si vemos el ejemplo, va a ser igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado hasta llegar hasta x16 al cuadrado. Dicho valor, obtenemos un valor y lo restamos con el factor de corrección y tenemos la suma de cuadrados total. Suma de cuadrados de la letra latina.
va a ser igual a la suma de los valores obtenidos por cada latina al cuadrado entre el número de letras latinas menos el factor de corrección. Si chequeamos el ejemplo, el valor de la suma de cuadrado de letras latinas será el siguiente. Si hacemos la sumatoria de h sub 1, tenemos x1 más x6 más x11 más x16. Estos valores los sumamos al cuadrado y después le sumamos los valores de h sub 2, h sub 3 hasta h sub 4, cada uno elevados al cuadrado. Dividimos entre 4, que es el número de letras latinas, menos el factor de corrección. La suma de cuadrado de las filas va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por fila. Las filas están denotadas con la letra I y van de I sub 1 hasta I sub 4. En este caso, si se nota la I sub 1 va a ser igual a x más 1, x más 2, x más 3 hasta I4. Los valores los elevamos al cuadrado, hacemos la sumatoria restante, dividimos entre 4, que es el número de x, y le restamos el factor de corrección. La suma de cuadrado de la columna es igual, es parecido a la suma de cuadrado de la fila. En este caso vamos relacionados con las columnas, las cuales están denotadas con la letra J, y va a ser igual a la sumatoria desde J sub 1 hasta J sub 4, la sumatoria de cuadrado. Si vamos a J sub 1 va a ser igual a x más 1, x más 5, x más 9 más x más 13, elevado al cuadrado, hasta llegar al valor de J sub 4, o dividir entre 4 el número de columnas, menos el factor de corrección. Por último, tenemos la suma de cuadrados del error residual, que esta no va a ser más que la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del resto de los factores. Es decir, la suma de cuadrados residual va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de la fila menos la suma de cuadrados de la columna menos la suma de cuadrados de la letra latina. Finado la suma de cuadrados, pasemos al cálculo, que no es nada más que una relación entre la suma de cuadrados y los grados de libertad de cada una de las variables. Hacemos el cálculo del cuadrado de la letra latina, que va a ser igual a la suma de cuadrados entre k menos 1, que representa los grados de libertad de la letra latina. El cuadrado medio de las filas igual al cuadrado de la fila entre k menos 1, que es el grado de libertad de la fila, el cuadrado medio de la columna, suma de cuadrado de la columna entre k menos 1, que es el grado de libertad de la columna, y por último tenemos el cuadrado medio del error, que va a ser igual a la suma de cuadrados del error entre k menos 1 por k menos 2, que representan los grados de libertad del error. El cálculo de f experimental es un cociente entre los cuadrados medios de cada uno de los factores y el cuadrado medio del error. Para el cálculo de la letra latina va a ser igual al cuadrado medio de la letra latina entre el cuadrado medio del error. Para el de la fila va a ser el cuadrado medio de las filas entre el cuadrado medio del error. Y para la columna va a ser igual al cuadrado medio de la columna entre el cuadrado medio del error. Esto es lo que nos hace indicar que el cuadrado medio del error es un indicador, es una varianza que existe entre cada uno de los factores que intervienen en el experimento. Cada uno de estos valores de f se calcula o se compara a través de una tabla de distribución f, que sería distribuciones f de Fisher y Snedeker, las cuales se determinan a través de los grados de libertad tanto del error como de cada uno de los factores, y se rechaza el tesis nula a un nivel de significancia ya predeterminado cuando el valor experimental respectivo estadístico sea mayor que el valor crítico de la distribución. Vamos a ver un poco más sobre lo que son esas tablas de distribución F, las cuales fueron desarrolladas por George Snedeker y Donald Fisher, y se usan para comparar la varianza de dos poblaciones diferentes o independientes. Es una técnica que permite detectar la esencia o inexistencia de diferencias significativas entre los factores que forman parte de un experimento. Estas tablas dependen principalmente de tres factores: el nivel de significancia, alfa, el cual será predeterminado o establecido antes de iniciar el experimento, los grados de libertad de la variable k-1 y los grados de libertad del error k-1 por k-2. Vemos una tabla, un ejemplo de una tabla de distribución de f de Fisher, le vemos el nivel de significancia, que en este caso es de 0.05, lo cual nos indica que hay un 5% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Esto es lo que significa el nivel de significancia. Tenemos los grados de libertad de la variable de forma horizontal en la tabla y los grados de libertad del error de forma vertical.
Si queremos hacer un cálculo de f crítica, simplemente intersectamos los grados de libertad de la variable con los grados de libertad del error para un valor de alfa ya respectivo y obtenemos el valor de f crítica que lo vamos a comparar con el valor de la f explicada. Pasamos ahora a un ejemplo propuesto para ver un poco más detallado todo esto que hemos visto. Un ingeniero de optimización requiere evaluar el componente de producción del pozo MUX 123, el cual presenta un sistema de elevado artificial por gas mediante la modalidad de Cold-Leaf. El ingeniero quiere determinar si el ámbito de superficie entre los estudiantes ejerce más incidencia sobre la producción del productor, profundidad del Cold-Leaf o la tasa de inyección, pero por cuestiones de tiempo y rentabilidad no puede una prueba individual incluyendo cada parámetro, por lo que plantea realizar un análisis estadístico a través del diseño de un grado latino con un nivel de significancia de 0.5. Las variables que plantea analizar son las siguientes: el número de cuadro, tasa de inyección, reductor y la profundidad del Cold-Leaf. La hipótesis que presenta el ingeniero son las siguientes. Sobre la tasa de inyección, que todas las medidas obtenidas, los valores obtenidos para las mismas tasas de inyección van a ser, para diferentes tasas de inyección van a ser iguales, la hipótesis alternativa es que no todas son iguales. Lo mismo ocurre tanto para la profundidad del Cold-Leaf como para el reductor, tanto hipótesis nula como hipótesis alternativa. Para el diseño, el ingeniero considera platino de orden 4, debido a cuenta el número total de variables. El ingeniero seleccionó aleatoriamente uno de los valores de cuadrado latino para orden 4, obteniendo el siguiente. El primer paso, después que se obtiene el cuadrado latino específico, es realizar una distribución aleatoria de la fila. Se realiza una distribución aleatoria de la fila obteniendo el siguiente cuadrado latino y una distribución aleatoria de las columnas, teniendo como resultado dicho cuadrado latino, el cual será utilizado para el experimento del ingeniero. Una vez obtenido el cuadrado latino final, se procede a asignar qué factor corresponderá a las filas y a las columnas y a la letra latina. Todas estas asignaciones se realizan aleatoriamente. Después de haber realizado dicha aleatorización, se obtiene lo siguiente. Para la fila será la profundidad, para la columna será el reductor y para la tasa de inyección será la letra latina. Dichas letras latinas de igual forma se ordenan de forma aleatoria obteniendo los siguientes resultados. Con todas las variables asignadas y reordenadas, el ingeniero procedió a realizar las pruebas por una duración de 72 horas cada una. Un intervalo de 24 cerrado cuando se realiza el día. Los resultados finalizados en la última fueron los siguientes. Aquí podemos observar cada uno de los resultados en diseño de grado latino, esas filas, las cuales están representadas por la profundidad, las columnas por el reductor y la tasa de inyección que recae en la letra latina y los valores para cada una de las unidades ejecutadas. Hacemos el primer ejemplo, experimental 1, vemos que con una profundidad de 10, un reductor de un cuarto y una tasa de inyección de pies cúbicos normales por eso obtuvo una producción de 150 barriles normales por día. Lo mismo para eso para cada uno experimental con variables por cada uno de los factores. La suma de cuadrados de cada uno para análisis de varianza, para realizar el análisis de varianza del experimento, la suma de cuadrados de las cuales va a ser igual a la sumatoria de los valores obtenidos por cada fila, como podemos observar aquí, que vemos en la imagen, va a ser igual a la sumatoria de 1350 al cuadrado más 1780 al cuadrado más 1900 al cuadrado más 2250 al cuadrado. Entre 4 el número de filas menos el factor de corrección, que será la sumatoria de cada una de las unidades experimentales al cuadrado, que será 7580 al cuadrado, entre 16, que es el número de unidades experimentales. Esto nos da un valor de 184.820. El de cuadrado de la luz, hablamos de las filas, mezclamos las columnas a 1050 al cuadrado, más 1080 al cuadrado, más 2600 al cuadrado, más 2130 al cuadrado, dividido entre el número de columnas menos el factor de corrección, esto nos da 318.825. La suma de cuadrados totales va a ser igual a la suma de los valores obtenidos por unidad experimental al cuadrado menos el factor de corrección, eso nos da un valor de 700.075. Continuamos con el cálculo de la suma de cuadrados de las letras latinas, el cual para este caso necesitamos hacer un reordenamiento de los datos, donde obtendremos los valores obtenidos para cada una de las producción, para cada una de las tasas de inyección específicas, para cada una de las letras latinas, y obtener la sumatoria de cada una de ellas. La suma de cuadrados de la letra latina entonces va a ser igual a 2100 al cuadrado, 1400 más 1430 al cuadrado, más 2100 al cuadrado, más 1950 al cuadrado, dividido entre el número de letras latinas, que es 4, menos el factor de corrección.
Esto nos da un valor de 75.825. La suma de cuadrados del error va a ser la diferencia entre la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados de los factores, teniendo un valor de 120.900. Procedemos al cálculo de los cuadrados medios, que es una división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad de cada uno de los factores. Tenemos el grado medio de la letra latín, que va a ser igual a 75.825 entre 4 menos 1, que son sus grados de libertad, igual a 25.275. Lo mismo ocurre para el cuadrado medio de la fila y el cuadrado medio de la columna, que contienen los mismos grados de libertad, 4 menos 1, obteniendo los resultados 61.608,3333 y 106.275 respectivamente. Para el cuadrado medio del error, la diferencia radica en los grados de libertad, que van a ser igual a 4 menos 1 por 4, obteniendo un valor de 20.150. El cálculo experimental dependerá principalmente del cuadrado medio del error y el cuadrado medio de cada uno de los factores, obteniendo lo siguiente. Para el factor fila va a ser igual a 3,0575, para el factor columna 5,2742 y para el factor letra latina o tratamiento 1,2543. Pasamos a la tabla de análisis de varianza, donde desglosamos cada uno de los parámetros obtenidos en los cálculos anteriores y aparece el valor de lo que es la distribución F. Este valor de distribución F es el mismo para cada uno de los factores, porque como les dije, depende del nivel de significancia, que es de 0.05, y los grados de libertad de los factores y los grados de libertad del error. Cada factor mantiene el mismo grado de libertad, que es 3. Si nos vamos a la tabla de distribución F de Fisher, con grados de libertad igual a 3 para el factor y grados de libertad igual a 6 para el error, obtenemos el valor de 4,7571 para un nivel de significancia de 0.05. Si volvemos a la tabla NOVA, hacemos la evaluación de las hipótesis, el planteamiento de las hipótesis. Tenemos que para la tasa de inyección, el cual fue anotada con las letras latinas, tenemos que el valor de F experimental fue igual a 1,2543, lo cual es menor o igual a 4,7571, el valor de la distribución F, lo que significa que es no significativo. Para el valor de profundidad, F experimental fue igual a 3,0575, el cual es menor o igual a 4,7571, lo que significa que tampoco es significativo la diferencia. Y para el reductor, la F experimental fue igual a 5,2745, el cual es mayor a 4,7571, lo que significa que sus valores sí son significativos. Que significa que para la tasa de inyección y para la profundidad se cumple la hipótesis nula. Las medias de cada uno de ellos, con cada una de las variables, son iguales. En cambio, para el reductor existe una diferencia entre una de las medias que produce un efecto distinto al resto. En conclusión, el ingeniero concluye que no son significativos los efectos de la tasa de inyección y la profundidad de Coyle-Leaf, mientras que el tamaño del reductor sí es significativo para el comportamiento de producción del pozo MUC 123. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la presentación. Hasta luego.